Arthur John Shawcross nació el 6 de junio de 1945 en Kittery, Maine, Estados Unidos. Era un pedófilo, violador, golpeador, sádico, caníbal, necrofílico, depravado, desmembrador, esquizofrénico, sociópata, pirómano, psicópata, perverso y asesino serial, que debido al lugar y a la perversidad de sus crímenes fue llamado por los medios como el monstruo del río Genesee. A los pocos años de haber nacido, su familia se mudó a Watertown, New York. En la primaria se le hizo una evaluación a John, ya que solo sacaba 7 y 8 de calificación, y se concluyó que tenía un coeficiente intelectual de 87, lo que significa una inteligencia promedio baja, llegando al límite del retraso. Cuando tenía 7 años de edad, su madre empezó a practicarle sexo oral durante varios años. También era obligado a practicarle sexo oral a la madre. Además, John solía tener relaciones sexuales con su única hermana, mientras su madre se masturbaba viendo a sus hijos copulando. En la escuela secundaria, John era muy violento, por lo que la abandonó en 1960. Cuando tenía 21 años de edad, fue reclutado por el ejército de los Estados Unidos. John, una vez que terminó su servicio en Vietnam, estuvo destinado como armero en Oklahoma. John tenía aspectos tétricos y perversos, como el gusto por crear incendios. Además, un caso conocido fue el de asesinar un perro estrellándolo contra la pared hasta la muerte. El 7 de mayo de 1972, John violó y estranguló hasta la muerte a Jack Owen Blake, un niño de 10 años de edad. Sus restos fueron encontrados en una zona boscosa del río Genesee el 5 de noviembre de 1972. El 2 de noviembre de 1972, violó y estranguló hasta la muerte a Karen Ann Hill, una niña de 8 años de edad. Al día siguiente, arrestaron a John. El cuerpo de Karen fue encontrado a finales de noviembre de 1972. John declaró el asesinato de Karen y además el asesinato de Jack, y fue sentenciado a 25 años en prisión. En abril de 1987, cumpliendo 14 años de prisión, fue liberado, a pesar de que los psiquiatras habían afirmado que John era un psicópata esquizofrénico. Los trabajadores sociales dijeron que ya no era un peligro para la sociedad. Debido al historial de John, no pudo encontrar vivienda y se tuvo que mudar a Rochester, New York. El monstruo del río Genesee solía golpear sádicamente y violar descomunalmente a sus víctimas mientras las estrangulaba hasta la muerte, y algunas las violaba después de muertas, para desmembrar los cadáveres y canibalizarlos. Dorothy Blackburn era una prostituta y drogadicta de 27 años de edad, que fue asesinada el 15 de marzo de 1988. Dorothy se especializaba en el sexo oral, creyendo erróneamente que la mantendría a salvo del SIDA. John la estranguló luego de que se quejara de que Dorothy le había mordido el pene y lo llamara maricón. Su cuerpo fue encontrado en una zona boscosa del río Genesee el 24 de marzo de 1988. Su cuerpo se encontró desnudo, boca abajo, con marcas de mordeduras en la vulva y en el ano. Anne Mary Stephen era una prostituta y drogadicta de 28 años de edad, que fue asesinada el 8 de julio de 1989. John se la encontró cerca del río Genesee. Dijo que Mary le había ofrecido sexo por $20, pero cuando John no pudo tener una erección, ella empezó a burlarse de él. John se enojó y la tiró al suelo de un golpe. Mary se asustó e intentó alejarse de él, pero John la alcanzó en el río. La sujetó por el cuello bajo el agua hasta que se ahogó. John, en declaraciones, dijo que no podía desgastarse en ocultar su cuerpo, ya que era una maldita puta de mierda,
y que nadie se molestaría en encontrar su cuerpo, ya que era una maldita porquería de mujer. Así que el cuerpo de Mary flotó río abajo, hasta que quedó atrapado con algunas raíces de algunos árboles que llegaban al río, y debido a las condiciones cálidas se descompuso deprisa. El cadáver fue encontrado el 11 de septiembre de 1989. La autopsia reveló que Mary murió estrangulada bajo el agua porque se había encontrado agua en los pulmones, y había sido estrangulada salvajemente porque la columna estaba destrozada de la parte del cuello de atrás. Dorothy Keeler era una vagabunda y prostituta de 59 años de edad, que además trabajaba como mesera en un restaurante. John la vio en la calle y le preguntó que a dónde se dirigía. Ella dijo que al río Genesee, así que John se ofreció a llevarla. Una vez que llegaron, copularon, y luego John la golpeó con un pequeño tronco del lado izquierdo de la cabeza, matándola en el momento. Después, escondió el cuerpo debajo de un árbol caído. Varios días después regresó y le arrancó la cabeza para arrojarla al río Genesee. Su cuerpo fue encontrado el 21 de octubre de 1989. Su cuerpo se encontró semidesnudo y sin cabeza, cerca del río Genesee. Su cráneo cortado nunca fue encontrado. Patricia Ives era una prostituta de 25 años de edad, que era conocida como Patricia la Loca. Fue asesinada el 29 de septiembre de 1989. Patricia le ofreció sexo a John por $25. Se marcharon a un sitio de construcción, se acostaron en un montículo de tierra para copular. Mientras copulaban, John vio a Patricia tratando de robarle la billetera, lo cual John se enojó y la empujó con fuerza contra el suelo. Cuando ella empezó a llorar, John le dijo: ¿Quieres llorar de verdad, puta? Posteriormente, John la violó analmente para luego estrangularla hasta que murió. Luego, escondió su cuerpo debajo de algunos restos de material de construcción y se marchó de la escena. Su cuerpo fue encontrado el 27 de octubre de 1989. La autopsia reveló que fue obligada a tragar tierra, ya que se le había encontrado tierra adentro de la boca, en la garganta, en el interior del estómago y en el ano. Frances Brown, mejor conocida como Franny, era una prostituta de 32 años de edad, que fue asesinada en octubre de 1989. Mientras Franny le hacía sexo oral a John, él la estranguló con su pene y después de muerta copuló con el cadáver. Después, John arrojó el cuerpo al desfiladero del río Genesee. El cadáver de Franny fue encontrado el 11 de noviembre de 1989. June Stotch era una mujer de 30 años de edad, que fue asesinada el 23 de octubre de 1989. Era una amiga muy allegada a John, que regularmente lo visitaba en casa. Ella era también levemente retrasada. John vio a June sentada cerca del río Genesee. Le pidió que lo acompañara a dar un paseo. Ella aceptó agradecida y contenta. Llegaron a una playa que estaba cerca del río. Jugaron con la arena, alimentaron a los pájaros y posteriormente copularon. En algún momento de estar copulando, John le hizo un comentario a June sobre que ella ya no era virgen, lo cual ella empezó a gritar. John le tapó la boca con las manos para silenciarla, pero de pronto se dio cuenta de que la había asfixiado. Luego le abrió el vientre con un cuchillo para que se descompusiera más deprisa. Le cortó la vulva y algunos órganos internos para llevárselos a casa y comérselos después. Su cuerpo fue encontrado envuelto en sábanas cubiertas de sangre y lodo, en un hoyuelo de hierba alta, 3 semanas después, debido a que su novio había denunciado su desaparición. Maria Welch era una prostituta de 22 años de edad, que fue asesinada el 5 de noviembre de 1989. John la vio y fueron a una playa cerca del río Genesee, donde discutieron un precio adecuado para copular. En el momento del acto, John se percató de que María estaba menstruando, lo cual molestó a John por haberle llenado de sangre el pene. Posteriormente, la golpeó y la estranguló hasta la muerte, para luego arrojar su cuerpo en unos arbustos que se encontraban cerca
del río Genesee. Su cadáver fue encontrado semidesnudo con varios golpes en el cuerpo a finales de 1989. Elizabeth Gibson era una prostituta de 29 años de edad que fue asesinada en noviembre de 1989. John la vio en la calle pidiéndole sexo a cambio de dinero. Ella aceptó, pero antes de tener sexo, pasaron a un restaurante para comprar un café. Mientras se tomaban el café en el vehículo, Elizabeth le practicaba sexo oral a John. Pero en ese momento, ella le tiró el café a John. Posteriormente, John se enojó y la golpeó y le dijo que era una maldita puta idiota. Una vez que la dejó de golpear, la estranguló hasta la muerte, para finalmente arrojar su cuerpo a un área boscosa cerca del río Genesee. Su cuerpo fue encontrado con varios golpes el 27 de noviembre de 1989. Darlene Trippi era una prostituta de 32 años de edad que fue asesinada el 15 de diciembre de 1989. John la recogió cerca del río Genesee. Se dirigieron hasta un estacionamiento aislado. Darlene le practicó sexo oral a John, pero al no lograr una erección, ella se frustró y lo insultó, lo que ocasionó que John se enojara para luego estrangularla hasta la muerte. Su cuerpo fue encontrado desnudo, boca arriba y congelado en una zona boscosa cerca del río Genesee, el 5 de enero de 1990. June Cicero era una mujer de 34 años de edad que solía prostituirse de vez en cuando, hasta que el 17 de diciembre de 1989 fue asesinada. John la vio en una calle solitaria, así que se fueron cerca del río Genesee para copular. Una vez terminando, John la estranguló hasta la muerte y condujo con el cadáver de June en la cajuela del vehículo para arrojarlo semidesnudo por un puente sobre el río Salmon. Después de 2 días, regresó con una pequeña sierra para cortarle la vulva de su cuerpo congelado y llevársela a casa para comérsela. Su cuerpo fue encontrado semidesnudo, boca abajo y congelado, con la vulva cortada, debajo de un puente cerca del río Salmon, el 3 de enero de 1990. Felicia Stevens era una prostituta de 19 años de edad que fue asesinada el 26 de diciembre de 1989. Cuando interrogaron a John, dijo que no recordaba ningún detalle de Felicia. Solo dijo, en un tono despreciativo, que era una puta negra y que la había estrangulado, pero que no recordaba si su cuerpo lo había arrojado al río Genesee o lo había abandonado cerca del cuerpo de June Cicero. Su cuerpo fue encontrado semidesnudo y congelado en una zona boscosa del río Genesee el 3 de enero de 1990. El día que John asesinó a su última víctima, es decir, a Felicia, unos excursionistas lo vieron, y John lucía agitado y algo excitado, así que los excursionistas se dirigieron por donde John venía, y encontraron unos jeans azules con una identificación que pertenecía a Felicia. Así que fueron con la policía para dar detalles de lo que habían encontrado, y también los investigadores crearon un boceto con las señas que estaban dando dichos excursionistas, y se llegó a la conclusión de que el agresor era Arthur John Shawcross, y posteriormente, el 5 de enero de 1990, el monstruo del río Genesee fue detenido y encarcelado. A finales de enero de 1990, el monstruo del río Genesee fue juzgado y culpable de 11 asesinatos en primer grado. Al empiezo, el juez había decidido que fuera sentenciado a muerte, pero los abogados de John argumentaron que había servido mucho al país mientras se encontraba en el ejército. Además, dijeron que de pequeño había sido abusado por su madre, y además se le informó al juez que desde temprana edad John tenía un quiste que presionaba el lóbulo temporal de su cerebro, por lo cual le generaba confusión para distinguir el bien del mal. Además, debido a los lóbulos frontales que también habían sido dañados por el quiste, sabiendo que son los principales responsables de la toma de decisiones y del autocontrol.
Así que por tales motivos, el monstruo del río Genesee fue sentenciado a cadena perpetua, sin derecho a fianza y sin derecho a libertad condicional. Mientras se encontraba en prisión, el monstruo del río Genesee se quejó de un dolor descomunal en la pierna izquierda la tarde del 10 de noviembre del 2008. Posteriormente lo llevaron al centro médico de la prisión, donde sufrió un infarto y murió poco después. El monstruo del río Genesee fue declarado muerto el 10 de noviembre del 2008 a las 9:50 de la noche. Si te gustó el video, suscríbete, dale me gusta y compártelo por favor. Un abrazo, hasta pronto.